el, en la actividad 3 que vamos a desarrollar, vamos a tener como objetivo, el objetivo va a ser, uno, expresar, vamos a hacer a cambiar, vamos a cambiar o convertir más bien, convertir fracciones a decimales. Vamos a convertir decimales a fracciones. Pero recuerden de que vamos a tener decimales infinitos. Vamos a tener decimales infinitos periódicos, pero también vamos a tener decimales finitos. Decimales infinitos periódicos o decimales finitos. Recuerden, los decimales infinitos no periódicos no los podemos cambiar. Los decimales infinitos no periódicos no se pueden convertir a fracciones. ¿Por qué? ¿Por qué los decimales infinitos no periódicos no se pueden convertir a fracciones? ¿Quién responde? ¿Por qué los decimales infinitos no periódicos no se pueden convertir a fracciones? ¿Quién responde ahí? Charlie, Alexandra, Valesca, Keiner, Carlos. ¿Por qué los decimales infinitos no periódicos no se pueden convertir a fracciones? ¿Mm? ¿Por qué no se pueden convertir a fracciones? Tiene que tener claro ese aspecto, porque si no, no puede identificarlo. Sencillamente no se pueden convertir a fracciones porque ellos son números irracionales. Uno, son irracionales. Números irracionales. ¿Y de dónde podemos encontrar números irracionales? De raíces pares de números primos. Eso no se le puede olvidar. Los números decimales infinitos no periódicos son números irracionales. Son raíces pares de números primos. Entonces, por eso no voy a poderlos escribir como fracciones. No voy a poderlo escribir como fracciones. Las fracciones, recuerda, son racionales. Son racionales. Son números racionales. Entonces, si nosotros hablamos de racionales, entonces tendremos
los enteros, tendremos, perdón, primero los naturales. Tenemos los naturales, tenemos los enteros y tenemos todo número que se escriba de la forma A sobre B con A y B que pertenecen a los enteros, y B distinto de cero. Y B distinto de cero. Esos son números racionales. Pero ellos, los racionales, si vamos a poder encontrar fracciones decimales y vamos a convertir y vamos a tener decimales infinitos periódicos y decimales finitos. Entonces, los decimales finitos, estos decimales que aparecen aquí, esos decimales finitos, pues es muy fácil convertirlos a números racionales, a fracciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos 2,5 y lo vamos a convertir a fracción, entonces tú lo que debes hacer es que 2,5 va a ser igual a una fracción donde vas a tener en cuenta cuántos decimales hay. Hay un decimal, hay un número decimal, un número después de la coma. Aquí podemos decir, tiene un número después de la coma. Después de la coma. Al tener un número después de la coma y ser nuestro sistema numérico decimal, es decir, base 10, entonces voy a tomar potencias de 10 donde el exponente va a coincidir con el número de decimales después de la coma. Entonces, fíjate que tiene un número después de la coma. Yo voy a utilizar 10 a la 1. Entonces, escribo el número. Escribo el número 2,5 y voy a correr la coma a la derecha. Voy a correr la coma a la derecha. De manera que 2,5 con la coma, al correr la coma a la derecha, esa coma va a desaparecer. Bueno, sí, quedó muy grande. Sí. Y la coma va a desaparecer porque ella se va a mover hacia la derecha y va a quedar aquí, de este lado. Ella no es 2,5 sino 25. Entonces, esto es lo mismo que 25 sobre 10. Y ya al haber expresado el número como fracción, podemos simplificar. Y esto va a ser quinta 5, quinta 2, y esto nos daría 5 medios porque ya no podemos seguir simplificando. Entonces, si usted coloca 2,5 es lo mismo que decir 5 medios. Lo puedes escribir de esas dos formas.
Ejemplo 1. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Convertir a la forma A sobre B 3, no, 3, no. Vamos a colocarle el decimal 0,308. Así, 0,308. Bueno, entonces 0,308 me está diciendo cuántos números tiene después de la coma. La coma decimal es esta, entonces tiene 1, 2, 3 números. Entonces, como el que está adelante es 0, entonces yo voy a robar la coma hasta acá delante del 8. Hasta ahí delante del 8. Entonces, leo el número entero, pero no es que voy a leer 0,308, no, ese número no existe, 0,308 no existe, existe 308. Entonces, quito el 0 de ahí, pero yo sé que ya la coma se ha robado 1, 2, 3 veces. Entonces, el denominador va a ser una potencia en base 10 con exponente 3, porque la coma rodó 3 veces. Entonces, rodó 3 veces el movimiento. Y entonces esto es lo mismo que 308 y 10 a la 3 es 10 por 10 por 10, que es 1000. Al ser 1000, ya entonces podemos simplificar 308 entre 1000. Mitad 500, mitad 154, mitad 250, mitad 75, 77. Entonces nos queda 77 entre 250. Es decir, encontré dos números enteros que cuando yo los divido me da 0,308. Es igual a 77 entre 250. A ver, díganme un número ustedes. Díganme un número decimal. Se quedaron mudos. Carlos. Carlos me va a decir un número decimal. Carlos. El 3, profe, el 3. Número decimal. 4, profe. 4 no es número decimal. 2. 2. ¿Qué forma tienen los números decimales? A ver. Observando ahí, 2,5 es un número decimal. 0,308 es un número decimal. Entonces, ¿qué forma tienen los números decimales? ¿Qué forma tienen? ¿Será que si yo digo, por ejemplo, 1, eso es un número decimal?
No, ¿Por qué? porque el número decimal se le añade una coma. Bueno, entonces, pues fíjate que uno sí lo puedo considerar un número decimal porque uno puede tener una coma aquí y el resto, los ceros que yo quiera. Entonces, así estaría escrito en forma decimal. Y así estaría escrito en forma entera. Y así estaría escrito en forma decimal. Pero se trata del mismo número. Entonces, 4,8 es un número decimal. 4,8 es un número decimal. No, Sí, 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 porque lleva coma. ¿Por qué sí? ¿Y por qué Que no? lleva la coma. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque lleva la coma y porque Bueno, esa es una característica. Tiene una coma. Tiene una coma. Bien. ¿Qué hace esa coma? ¿Qué hace esa coma? ¿Cuál es la función de ella? oh, oh, ¿Qué hace esa coma? ¿Cuál es la función de ella? lo separa. Va a separar. Esa es la función de la coma. Ella es la que Lo separa. separa. ¿A quién va a separar? El 4 El del 8. 4 del 8. Ya me está diciendo algo. Ey, el 4 y el 8 tienen que estar separados. ¿Por qué? Porque el 4 es la parte entera. Significa de que, por ejemplo, si yo me desayuné hoy con 4 bollos, me comí 4 bollos completicos. O me desayuné 4 panes, me comí 4 panes completos. Eso se llama entero, completo. Y el 8, que es la parte decimal, necesité otro pan, pero no me lo comí todo. Necesité otro bollo, pero no me lo comí todo. Me lo comí casi todo. Porque me comí 0,8. Casi, casi, casi. El 80% me comí. O sea que no es lo mismo 4,8 que decir que me comí 5 panes. Mentira, no te comiste 5 panes, dejaste ahí un pedacito. Dejaste un pedacito. Entonces significa de que hubo algo más que se gastó de otra unidad, pero no fue toda la unidad completa. Entonces fíjate que eso es un número decimal. Eso es un número decimal. Número decimal tiene una parte entera y tiene una parte decimal. La parte entera es la parte completa. La parte decimal es lo que se gasta de otra unidad. Entonces, si nosotros tenemos 4,8, ya nosotros sabemos que ese decimal que tenemos aquí, podemos convertirlo en fracción. En fracción. Entonces, convertirlo en fracción significa tomar el número, dividirlo entre una potencia de 10. Pero ese número que yo voy a dividir, esa coma va a tener un movimiento. Esa coma va a tener un movimiento, va a pasar de aquí
va a pasar acá. Entonces, significa que como llega al final del número o de los números, llegar al final de los números implica que ya después todos los elementos de ese número van a ser ceros. Pero al ser ceros, yo no lo necesito colocar todos y tampoco voy a necesitar colocar la coma, sino saber que ese 4,8, la coma se movió. ¿Y cuántas veces se movió? Una sola vez. Por eso es el exponente. Una potencia de 10, donde el exponente va a ser el número de espacio que se mueve la coma a la derecha o a la izquierda. En este caso va a ser a la derecha. Pero, o también el número de decimales que yo tenga. O sea que como tengo uno va a ser 48 entre 10. Y para último, ya poder simplificar, porque todas esas 48 entre 10 me da 4,8, pero cuando yo simplifico voy a encontrar otras fracciones que también producen 4,8 cuando las divido. Entonces, si yo saco la mitad, voy a hacer 24 y aquí me va a dar 5. Entonces, ya no puedo seguir simplificando, pero también sé que aquí encontré dos fracciones más. 24 quintos también produce 4,8. Y es la que ya no puede reducirse. 4,8 es lo mismo que 48 entre 10, pero también es lo mismo que 24 entre 5. Ya podrías dar tú un ejemplo de un número decimal. Ejemplo 4. ¿Podrías darme un ejemplo de un número decimal? ¿Quién me regala un ejemplo y es tan amable? 2,7. Entonces mira, ya sabe. Bueno, yo tengo 2,7. Vamos a ver, nosotros habíamos hecho uno, ya habíamos hecho uno muy parecido que era 2,5, pero no importa, vamos a hacer 2,7. Y ese 2,7, ¿cómo lo convierto en número fraccionario o número de la forma A sobre B? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que moverme. ¿Qué vas a mover? ¿Qué vas a mover? El La coma. 2,7, profe. La coma. La coma. Entonces, si mueves la coma, ¿cuántas veces la moviste? ¿Cuántas Una veces la vez. moviste? Una La sola. coma. Una sola vez. Entonces, 10 siempre va a ser 10 y el que va a cambiar es el exponente a la 1, porque la moviste es una sola vez. Entonces, eso te quedaría 27 sobre 10. Ahí no podemos simplificar porque el 27 es impar, no es divisible entre 2 y 10 tampoco es divisible entre 3. Entonces no tiene divisores comunes nada más el 1. Entonces ya queda irreducible 27 entre 10. Bueno, entonces yo voy a colocar uno. Yo voy a colocar otro ejemplo. Vamos a colocar ejemplo 5 y te voy a colocar 0,0000302. ¿Cómo lo conviertes a la forma decimal?
Robamos la coma, profe. Colocamos el número y vamos a mover la coma. ¿Cuál número voy a colocar? El... mm, 302. Es correcto, el número entero. Porque si digo 0,302, eso no existe. Existe lo entero. 302. Y voy a dividir entre una potencia de 10. Esa potencia de 10, ¿qué exponente va a tener? 6, no. 6. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. No. Ah, no, 5. no, no. No. Y 6. Claro que sí. Porque ella tiene que quedar, la coma siempre tiene que quedar al final. Correcto. Eso está correcto. La coma estaba aquí y tiene que llegar aquí al final del número entero. Entonces, si son 6, un movimiento de 6 espacios. De 6 espacios. Y por eso el exponente es 6. Entonces, al ser 6, eso va a ser 302, la potencia de 10 con 6 ceros. También me va a decir enseguida el exponente, me va a indicar, como es 10 por 10 por 10 por 10, 6 veces, y estoy multiplicando por 10, simplemente coincide con el número de ceros. Va a tener 6 ceros. 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Y entonces ya puedo simplificar. Mitad de 302, 151. Y mitad de 1.000.000 va a ser 500.000. Por lo tanto, va a ser 151 entre 500.000. Y listo. He convertido decimales a fracciones. Entonces, esta parte hemos culminado. Esta parte, fracciones, decimales finitos a fracciones. Decimales finitos a la forma A sobre B. Bien. ¿Y cómo se convierten los decimales infinitos periódicos si ellos son infinitos? Fíjate que ahora vamos a tener, por ejemplo, el siguiente número, 0,3333, que también puede escribir como 0,3 y una rayita arriba, que me está indicando de que ese es un decimal infinito periódico. Decimal infinito periódico. Infinito periódico es que los decimales, los números que están después de la coma, la parte decimal, fíjate, la parte decimal, números que están después de la coma, parte decimal, no tiene final. No tiene final. Si no tiene final, entonces, ¿cuántos espacios o hacia dónde voy a mover la coma si tengo que llevarla hasta el final? ¿Cuántos espacios voy a mover?
No se mueve. Sí, hay que moverla, siempre hay que moverla. Para convertir hay que mover. Entonces, ¿cuántos espacios voy a mover hasta el final si el número es infinito? Un solo espacio, profe, no. ¿Cuánto? Uno. Uno. Si usted me dice uno, entonces me va a quedar un solo espacio. 3,3333. 3,333333. Me sigue quedando parte entera y parte decimal. Porque tiene infinitos números decimales. Entonces, ¿cuántos espacios debo mover? La coma. Una, profe. Ya nos dimos cuenta de que sigue teniendo infinitos decimales. Sigue teniendo infinitos decimales. Mira, si usted mueve la coma uno solo, te va a quedar la coma aquí. Y el resto va a seguir siendo 3 hasta el infinito. Entonces sigue teniendo parte entera y parte decimal. Y yo lo que no quiero es tener parte entera ni parte decimal, sino parte entera nada más. Porque tienen infinitos números decimales. Entonces, ¿hasta dónde tengo que llevar la coma? Para que solamente quede parte entera. ¿Hasta dónde? ¿Cuánto tengo que mover? Uno no es. Si es dos, va a quedar aquí. Va a seguir teniendo parte entera y parte decimal. Si es 3, va a seguir teniendo parte entera y parte decimal. Si es 4, va a seguir teniendo parte entera y parte decimal. Si es 5, va a seguir teniendo. Si es 6, va a seguir teniendo. Si es 7, va a seguir teniendo. Porque sería... Y si es 8, va a seguir teniendo, porque los 3 se repiten hasta el infinito. Entonces, ¿hasta dónde tengo que ir para poder colocar la coma? ¿Hasta dónde tendría que ir para colocar la coma? Si tiene infinitos números decimales. ¿Hasta dónde llega el último 3? ¿Dónde va a estar ubicado 4, el no. último 3? 4, profe. ¿Hasta dónde, Carlos? 4, Carlos, 4. Jarly, ¿cuántos decimales tiene ese número? 4. 4 porque decimos, vemos 4. ¿Pero qué significan esos 3 puntos? ¿Qué significan esos 3 puntos? Que el número sigue, que el número sigue. El número sigue. Que el número sigue. Que el número sigue. Entonces no solamente vamos a que el número sigue, que el número sigue. No solamente vamos a tener 4, porque después de ese significa que vienen más 3. O sea que esto es lo mismo. Si yo escribo con 4, 3 puntos, es lo mismo que escribir con 1 y 3 puntos, o es lo mismo que escribir con y 3 puntos. Significa que puedo colocarle los 0, los 3 que yo quiera. Es lo mismo. Porque esos 3 se van a repetir hasta el infinito. ¿Y qué significa que se repitan hasta el infinito? Que no tiene fin, profe. Que no tiene fin.
Y entonces, ¿hasta dónde voy a colocar la coma? ¿A dónde voy a colocar la coma? Si supuestamente yo tengo que colocar la coma al final. No puedo colocar la coma al final porque no tiene final la parte decimal. No hay final porque el infinito no sabe dónde está. Es infinito. Profe, entonces, ¿cómo se convierten cómo se convierten en racionales? Y hay una paradoja. Voy a decir una paradoja que es la de tratar de explicar el espacio y el tiempo con números racionales. El espacio y el tiempo con números racionales no se puede explicar. Hay un griego llamado Zenón de Elea. Hubo un griego llamado Zenón de Elea que se puso a pensar, bueno, si estos decimales son infinitos y yo tengo mi casa que está aquí y voy a la academia que está aquí, en este punto. Y como son de infinitos, significa de que cuando yo voy en la mitad y cuando parto la mitad de la mitad y cuando parto la mitad de la mitad y cuando sigo partiendo la mitad de la mitad y cuando sigo partiendo la mitad de la mitad, voy recorriendo ese trayecto. ¿Qué va a suceder si yo sigo ampliando? ¿Qué podría suceder? ¿Qué podría suceder? A ver, díganme ustedes, ¿qué va a suceder si los números son infinitos? ¿Qué va a suceder? Llegar al infinito, profe, porque no. ¿Y qué va a suceder si yo salí de aquí? Si yo salí de este punto de la casa y me dirigí a la academia. Si ese trayecto es infinito, ¿qué va a suceder? No acabaría, no. Es correcto, no llegaría nunca, más bien, Vareca, no llegaría nunca de la casa a la academia. Porque al ser infinitos, no podría llegar por ser infinito, por el concepto de infinito. Entonces, por eso los números, esto se llama la paradoja de Zenón. Y no podemos explicar espacio-tiempo con los números racionales. Si te das cuenta, con los números racionales no podemos explicar la espacio-tiempo. Entonces, por eso, al ser decimales infinitos, los tenemos que llevar a una fracción. Nos vamos a llevar a una fracción para poderle dar una ubicación en la recta numérica. Para poderle dar una ubicación en la recta numérica. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, aquí el proceso de llevar ese número decimal
infinito Parece que Michelle no se mudó para acá. periódico a un número de la forma A sobre B, va a tener un algoritmo. Vamos a construir un algoritmo. Un algoritmo que siempre lo vamos a poder hacer así. Entonces tenemos 0,3 periódico. Le voy a colocar la rayita. La rayita arriba reemplaza los 3 puntos. A ese 0,3 periódico le voy a decir, bueno, lo voy a llamar X. Voy a compararlo con X. No lo conozco. No conozco esa forma A sobre B. Bien. Voy a hacer lo mismo, casi que lo mismo que hacía aquí. Aquí dividía por potencias de 10. En las situaciones anteriores dividía por potencia de 10. No, ahora aquí lo que voy a hacer es a multiplicar. Primero igualo el decimal. Igualo el decimal a una letra. A una letra. Segundo, multiplico. Ahora multiplico por potencia de 10. Por potencia de 10 hasta el primer decimal. Vamos a ver. Entonces, multiplico por potencia de 10. Hasta el primer decimal no. Multiplico por potencia de 10 que coincida cuyo exponente no. Cuyo exponente coincida con va a coincidir con la forma, no, con el exponente coincida, cuyo exponente coincida con mover con el número de movimientos de la coma hasta el primer número hasta estar ubicado a la derecha del decimal que se repite. Del decimal que se repite o del grupo de decimales que se repite. O del grupo de decimales que se repite. Fíjate. O del grupo de decimales que se repite. Entonces aquí tenemos. Bueno, aquí tenemos 0,3. Voy a mover la coma a la derecha. Y me va a quedar 3. Como son infinitos, va a seguir siendo 3 periódicos. Moví la coma a la derecha. Significa que moví una sola vez, voy a multiplicar por 10 a la 1, porque dice potencia, multiplico por potencia de 10 a la 1.
cuyo exponente coincida con el número de movimientos. Un movimiento de la coma hasta estar ubicado a la derecha del decimal que se repite. El decimal que se repetía era el 3. Coloqué la coma delante de él. Bien. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Vamos a tener lo siguiente. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos que X es igual a 0,3 periódico. Que 10X, porque la multipliqué, 10X va a ser 3,3 periódico. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que a esta ecuación, a la segunda ecuación, así, a esta ecuación le vamos a restar a la segunda ecuación la primera. La primera. Entonces voy a tener 10X igual a 3,3 periódico menos X igual a 0,3 periódico. Cuando yo resto, la parte que se está repitiendo, cuando yo resto, la parte que se repite, se va a ir. La parte que se repite se va a ir. Porque ellos se van a cancelar. Fíjate, este es 3,3333 hasta el infinito. Y la otra es 0,3333 hasta el infinito. Entonces ellos van a venir cancelándose desde el infinito donde se encuentran, se van a venir cancelando y nada más me va a quedar 3 menos 0, que es 3. Entonces nada más me queda la parte entera. Nada más me queda la parte entera. Y 10X menos X daría 9X. Y de manera que X es igual, despejando, el que está multiplicando pasa a dividir a 3 novenos. Por lo tanto, X, si simplifico, va a ser tercera 1, tercera 3, 1/3. Y si usted divide 1/3, si usted divide un tercio, entonces al dividir 1/3, usted va a obtener que esto es lo mismo que 0,3333 periódico. Veamos entonces otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Vamos a colocar como ejemplo otro ejemplo. Vamos a colocar 2,42 4, 4, 4, 4, y ese es el que se repite. Ese es el que se repite. 2,42, 4, 4, 4, 4, 4. Es el que se repite. De esta manera, entonces vamos a tener, yo ese número lo voy a llamar X. A ese número, le voy a decir, a ese número
lo llamaré, vamos a ponerle M, para no utilizar siempre la misma letra. Entonces yo voy a decir, M es igual a ese número que tengo ahí. 42, 44, 4, 4, 4, punto, punto, punto. Ese número lo llamo así. Ahora, a esa ecuación la voy a multiplicar. A esa ecuación la voy a multiplicar. Recuerda que la coma estaba aquí. Entonces la voy a multiplicar. Voy a mover la coma 1, 2, hasta llegar al número que se repite. El número que se repite a la derecha del número que se está repitiendo. O sea que la coma la voy a multiplicar. 1, 2, 3. Hay tres movimientos. Para llegar a la derecha del número que se repite. Entonces son tres movimientos. Entonces ella la voy a multiplicar con una potencia de 10 que tenga 3 ceros en este caso. ¿Por qué? Porque es 10 a la 3 por m. Y voy a rodar la coma hasta allá. Y ahora la coma va a estar aquí. Y van a seguir estando los 4 que se repiten. Los 4 que se repiten. Bueno, entonces ahora sí hago 10 a la 3. 10 a la 3 es, ya tengo las dos ecuaciones. 1000m, entonces va a ser igual a 2.424,444 y sigue repitiéndose. Le voy a restar la primera ecuación. La primera ecuación es m igual a 2,424, perdón, era 2,42444. Te la voy a restar. Hago esa resta de esas dos ecuaciones. Se vienen cancelando desde el infinito. Vienen cancelándose los 4 desde el infinito y empiezo a cancelar. Se va el 4, se va el 4, se va el 4, se va el 4, se va el 4 y se va el 4. Entonces, ¿qué ha quedado? De este lado quedó, de este lado quedó 1000 menos 1 daría 999. Fíjate ahí, 999. Pero de este lado me quedó un número decimal. Ahí siempre tiene que quedar un número entero. Ahí siempre tiene que quedar un número entero. Entonces, fácil de resolver porque vamos a volver a utilizar lo mismo. La coma la movemos a la derecha y nos queda 242. La coma la movemos a la derecha. Y entonces la movimos dos espacios, o sea que aquí ya no va a ser, aquí no va a ser 1, sino 10 a la 2, y 10 a la 2 es 100. Entonces ya aquí va a ser 100. Porque la coma siempre me tiene que quedar a la derecha. De esa manera, la resta se va a dar. La resta se va a dar entre 1000 menos 100, que nos daría 900,
Y vamos a restar 2424 entre, le voy a restar 242 enteros. Ya es así. 2, 12 menos 4, 8, 3 menos 2, 1 y 2. 2182. Entonces, M es igual a 2182 entre 900. De esa manera, pues he encontrado 2182 entre 900. Veamos qué sucede si yo busco aquí 2182 entre 900. 2182 entre 900. 2182 dividido entre 900. Decimal. Puse 90. Bueno, no me está mostrando en infinito como decimal. Bien, usted lo puede verificar allá con la calculadora. Lo puede verificar con la calculadora. Bien. Entonces, de esa manera vamos a resolver un tercer ejemplo. Vamos a tomarlo desde 0, vamos a tomarlo como, digamos, 7 convertir, hacerlo con azul, convertir 7,15 periódico a la forma A sobre B. Listo. Vamos a escribirlo de la forma A sobre B. Entonces sabemos, tomamos X igual a 7,15 periódico. Bien. Como es 7,15 periódico, sabemos que 7,15 periódico es lo mismo que 7,15, 15, 15, 15, hasta el infinito. Hasta el infinito. Entonces yo voy a multiplicar por 1, 2, tiene que tener 2 ceros por una potencia de 10, con 2 ceros, entonces sería 10 a la 2 y 10 a la 2 es 7. Viene X y voy a tener 715, 15, 15, 15, porque él se va a repetir. Es lo mismo. Entonces esto vamos a quitarle aquí para que no se confunda y vea 15, 15, 15. Si hacemos eso, entonces voy a restar. Entonces, 100 X es igual a 715, 15, 15, 15, menos X, que es igual a 7,15, 15, 15. Lo restamos.
Venimos restando desde el infinito, restamos, se van cancelando, y llegamos aquí. 100 menos X da 999X. 715 menos 7 daría 708. Y X va a ser igual a 708 dividido entre 990 y he expresado. Entonces, he expresado 7,15 en la forma A sobre B. En la forma A sobre B. De esa manera, entonces, van a estar resolviendo los ejercicios que aparecen en la guía, en la primera parte de la guía que desarrollamos. En la primera parte de la guía que hemos desarrollado. Fíjate, clasifica los números racionales o no racionales según corresponda. Determina la parte entera y la parte decimal que lo acabamos de ver. Escribe los números racionales en la expresión decimal. Si nosotros vamos a escribir como la expresión decimal, fíjate. Entonces, nosotros tendríamos que hacer el A. En el A, 3 es lo mismo que 3,000000, menos 3, pues. Lo mismo que menos 3,0000. Entonces, de esa manera, usted lo va a hacer ahí. Menos mal enviar. Usted lo va a hacer de esa manera. También clasifica los números racionales en decimales finitos periódicos. Para el último caso, indica el periodo y el antiperiodo. Encierra el valor aproximado de un punto indicado. El valor aproximado, ¿qué número iría ahí? ¿Cuál de todos estos? ¿Cuál de ellos? Si 3 séptimos, 7 cuartos. Para ello, te recomiendo que si te das cuenta, ese número tiene que estar cerca de 1. Por lo tanto, tienes que escribir el número decimal de cada fracción, escribir el número decimal y el que esté más cerca de 1, ese es el que vas a encerrar. De este lado, lo mismo hace con el punto B. Ubica en la recta numérica los siguientes números decimales. Determina la fracción generatriz. Cuando te dicen la fracción generatriz, es que conviertas de decimal a fracción, a racional. Convierta de decimal a la forma A sobre B. Completa la tabla teniendo en cuenta los números de cada columna con su equivalente, también en la conversión, y completa la frase. Listo. Trabajo colaborativo lo van a hacer individual. Punto 10 y punto 11. Esa va a ser la actividad de esta semana. ¿Listo? Esa va a ser la actividad para esta semana. Voy a dejar aquí.